Saludos a todos nuestros amigos, nuestros familiares. Nuevamente estamos aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios en este día miércoles. Vamos a continuar con nuestro libro de Eclesiastés. Les recordamos que esto es lo que vamos a hacer por las siguientes semanas. Vamos a ir tomando porciones del libro de Eclesiastés, parte por parte, algún versículo, algún capítulo, alguna sección. No tenemos prisa, recuérdalo por favor. No hay prisa, es de bendición poder detenernos y estar estudiando un libro que contiene tanta sabiduría, tanta enseñanza, que nos hace reflexionar, que nos hace meditar, que dejamos que Dios sea el que nos hable y que nos ayude a encontrar verdaderamente las respuestas que tienen significado, lo que es importante y significativo en nuestras vidas. Pero sea bienvenido, gracias, que Dios le bendiga donde quiera que esté, donde quiera que nos acompañe, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Les enviamos un cordial saludo, esperando siempre que comparta con nosotros miércoles, libro de Eclesiastés, y que nos acompañe también los días domingo para seguir meditando en la palabra de Dios. Le enviamos saludos, bendiciones. Recuérdelo, tiene toda la libertad de enviarnos sus comentarios, preguntas, comentarios y sobre todo también sus peticiones de oración. Si usted desea que dediquemos tiempo de oración por usted, por su familia, por sus necesidades, con el mayor de los gustos lo vamos a estar haciendo. Recibimos peticiones, oramos por ella y también esperamos que nos den la respuesta, que nos digan qué es lo que ha pasado con esas necesidades que ustedes tienen. Pero sea bienvenido, gracias. Vamos al libro de Eclesiastés en nuestras Biblias. Vamos a terminar el capítulo 1 que iniciamos la semana anterior. Así es que si es tan amable, abra su Biblia y libro de Eclesiastés. Vamos a ver lo que es el final de este capítulo. Dice así la palabra de Dios, Eclesiastés 1, y vamos a ir al versículo número 12, y la palabra de Dios dice así: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade también dolor. Que el Señor bendiga su palabra. Continuamos con el libro de Eclesiastés. La semana pasada, cuando iniciamos, vimos lo que decía el predicador. Identificamos al rey Salomón, que es el escritor, que él es el que nos está hablando. Él mismo se identificó, el hijo de David, rey sobre Jerusalén. Aquí nuevamente dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel. Se está identificando nuevamente el rey Salomón para poder compartir, para poder explicar, para poder hacernos entender qué es significativo en la vida. Hablamos acerca de lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo 1, que es una pregunta. Hay varias preguntas en el libro de Eclesiastés, pero aquí en el versículo 3 hay una que es importante y dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? ¿Qué provecho hay para nosotros después de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, desde que crecimos, estudiamos, fuimos a la escuela, hemos trabajado, nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos el retiro y disfrutamos de las cosas que hemos hecho? ¿Cuál es el provecho? Es la pregunta que dice Salomón, y está tratando de explicarnos en qué forma él encontró la respuesta o estaba buscando la respuesta a esta pregunta. Tenemos la tendencia de buscar respuestas muchas veces en los lugares equivocados, con las personas equivocados, en los momentos equivocados, y Salomón va a tratar de contestar esa pregunta: ¿qué fue lo que él hizo para buscar ese resultado, encontrar ese propósito de su vida? Porque la pregunta clave para nosotros es: ¿cuál es el propósito o el significado de mi vida? Yo no sé si alguna vez te has hecho esa pregunta.
A veces nosotros nos preguntamos el por qué y solamente hacemos esa pregunta cuando algo malo nos sucede, cuando tenemos problemas financieros, cuando hay una enfermedad, cuando hay alguien que ha fallecido en nuestra familia. Siempre nos preguntamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios mío? Pero en realidad nos hacemos una pregunta significativa de que todo lo que va a trascender en nuestra vida y decimos, Dios mío, ¿cuál es el propósito por el que tú me pusiste en este mundo? ¿Cuál es el propósito por el que yo respiro? ¿Cuál es el significado de esta vida que tú me has dado? Tiene que ser algo que va mucho más allá de nuestros alcances, de haber logrado terminar una carrera, de ser un médico, ingeniero, contador, o tener un negocio, haber hecho dinero de alguna u otra manera. Va mucho más el significado por lo que Dios nos puso en este mundo. Y Salomón, un hombre sabio que recibió esa sabiduría de parte de Dios, directamente de Dios, porque Dios le dio la oportunidad de hacer una petición. Y cuando él hizo la petición a Dios, le dijo, quiero sabiduría. Y Dios se lo concedió. Ser un hombre sabio. Y ya vamos a ver cómo él mismo presume de esa sabiduría en los siguientes versículos, pero es importante, vamos a mantener esta pregunta por varios capítulos, donde vemos que Salomón buscó en diferentes aspectos de la vida encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué provecho? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de mi vida en este mundo? ¿Te has hecho esta pregunta? No hay nada nuevo, dice aquí en este versículo, en este capítulo 1, los primeros versículos, lo que vimos la semana pasada, dice, no hay nada nuevo en la vida, todo lo que ya fue es en este momento y volverá a seguir siendo en la siguiente generación. Y dice, nada será recordado, todo lo que ya pasó, ¿quién lo recuerda? Todos los que ya se fueron, ¿quién los recuerda? Ya están en el olvido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afanados a este momento, estamos afanados con todo nuestro anhelo, con todos nuestros deseos y con todos nuestros propósitos para lograr alcanzar, para encontrar satisfacción, para encontrar felicidad, que eso es lo que muchos de nosotros andamos buscando. Y la palabra de Dios nos dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Mencionábamos acerca de nuestros padres que se hicieron toda su vida trabajando y trabajando y trabajando para darnos soporte, para ayudarnos, para guiarnos, para educarnos, para aconsejarnos, pensando lo mismo que muchos de nosotros pensamos, para darle un mejor futuro a nuestros hijos, que tuviéramos oportunidades, y ya no están. Ya no vieron lo que es nuestras vidas, ya no vieron si verdaderamente tuvimos un mejor futuro, aprovechamos el tiempo, las oportunidades, y lo mismo es con nosotros. Tenemos nuestros hijos y queremos que aprovechen, y va a llegar el momento en que ya no van a estar. No vamos a saber si verdaderamente aprovecharon la oportunidad que les damos. Ese futuro muy probablemente no lo vamos a llegar a ver nosotros en nuestra vida. En nuestro trabajo que realizamos aquí en Canadá, les he comentado a ustedes, nuestro ministerio es el de servir y apoyar a los trabajadores que vienen de México y Guatemala en esta provincia, y buscamos la manera de servirles. Y cuando platicamos con ellos, una de las razones que nos dan y nos explican de por qué vienen a Canadá, obviamente es por la necesidad, es la falta de trabajo en sus países, no hay oportunidades, y cuando hay, la paga es muy poca y no pueden apoyar económicamente a sus familias. Entonces deciden venir a trabajar acá, y generalmente te dicen, la razón por la que estoy acá es para darle mejores oportunidades a mi hijo, para darle lo que yo no tuve y para que él tenga un mejor futuro. No lo sabemos. Nos podemos pasar toda la vida trabajando y no sabemos si verdaderamente todo el sacrificio y todo el afán va a resultar en un buen futuro. No lo sabemos. Todo lo que es, nos afanamos de todo lo que es debajo del sol. Dice aquí en la palabra de Dios, y nos afanamos y no sabemos qué es lo que va a suceder. Ya no nos acordamos de los que se fueron. Estamos haciendo lo mismo que ha hecho los que fueron antes de nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. Estamos haciendo exactamente lo mismo, nada es nuevo, no ha cambiado y seguirá siendo lo mismo. Tus hijos y mis hijos estudian, se preparan, se educan. ¿Con qué propósito? Seguir trabajando y tener su familia para que sus hijos estudien, se preparen, trabajen y sigan viviendo de la misma manera. No hay nada nuevo, dice la Escritura, dice el libro de Eclesiastés, absolutamente todo es lo mismo.
Eso fue más o menos de lo que estuvimos comentando y estuvimos compartiendo con ustedes la semana pasada. Y aquí en el versículo 12 dice, yo el predicador nuevamente se identifica, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón, dice Salomón, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Dedicó su corazón, dedicó su mente, dice, a inquirir, a escudriñar, a indagar cuidadosamente para poder llegar al conocimiento de algo. Esa es la palabra inquirir. Escudriñar, indagar cuidadosamente, diligentemente, buscar diligentemente para poder encontrar o para poder llegar al conocimiento de algo que estoy buscando. Y eso es lo que dice que él hizo. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo, nuevamente debajo del sol, debajo del cielo, en este mundo, en esta vida. Está tratando de encontrar la respuesta a la pregunta clave que ya mencionamos. Y dice aquí, continúa el versículo, dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Te lo voy a leer en una forma diferente, en otra traducción de la palabra de Dios, con un vocabulario más sencillo. Dice, penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Dice, penoso trabajo, lo que te mencionaba. Mi padre trabajó, el padre de mi padre trabajó y se pasó la vida trabajando. Y llega mi vida y estamos trabajando y van a llegar mis hijos y seguirán trabajando y los hijos de mis hijos seguirán trabajando. Nadie va a detenerse de trabajar, ricos y pobres, hombres y mujeres. Todo el mundo seguirá y seguirá y seguirá trabajando. Y eso es lo que dice aquí, que él vio, Salomón entendió, inquirió, buscó y llegó a esta conclusión y se dio cuenta y dice con inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Y qué es lo que encuentro? Dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Nos pasamos nuestras vidas abrumados, haciendo lo mismo que ya ha sido, buscando solamente la vida debajo del sol. Pasamos ocupados toda la vida haciendo y cumpliendo nuestra penosa tarea. La penosa tarea de tener que trabajar y esforzarnos y afanarnos para poder salir adelante, para encontrar respuestas, para encontrar propósito en mi vida. Lo mencionábamos la semana pasada, hay una gran cantidad de nosotros o de ustedes que no disfrutan su trabajo, que lo tienes que hacer porque no te queda otra. Volviendo a nuestros amigos trabajadores, algunos de ellos nos acompañan y la gran mayoría de ellos, del 100% que vienen, mínimo el 90% de ellos no quisieran estar aquí. Quisieran estar trabajando, tener un trabajo fijo, tener lo suficiente para poder sostener a su familia, para poder vivir tranquilamente, pero tener que dejar su familia, tener que venir aquí por 8 meses, estar lejos de su esposa, estar lejos de sus hijos, estar lejos de su comunidad, tener que trabajar con algunos empleadores que en algunas ocasiones no son muy buenos, tener que convivir con un grupo de trabajadores que muchas veces no tienes una buena relación, tener que ir a trabajar, regresar a cocinar, tener que preparar tus alimentos, preparar tu comida para el siguiente día. A veces trabajan 12 a 15 a 16 horas al día. Es un penoso trabajo que lo tienen que hacer con la mentalidad y el propósito de querer darle un mejor futuro a su familia, el cual es incierto y no sabemos si se dará. Y eso es lo que nos dice aquí. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y así ha sido generación tras generación, generación tras generación. Pasamos ocupados haciendo exactamente lo mismo. Pasamos buscando para adquirir cosas, nos afanamos en el aprendizaje, en querer conocer más, queriendo encontrar felicidad, queriendo encontrar satisfacción en nuestras vidas. Pero no nos preguntamos el por qué. Seguimos y seguiremos y seguiremos. Y en ningún momento dado nos hemos detenido y decir, Dios mío, ¿esto es el propósito por lo que tú me creaste? Simple y sencillamente nacer, crecer, reproducirme y morirme. Ese fue el propósito de Dios. Trabajar toda mi vida, buscar en mis sueños retirarme a los 65 años e irme a acostar cerca de la playa. Y esperar de la mejor manera posible mis últimos años o pasar de la mejor manera posible
mis últimos años en este mundo? ¿Será que eso es o ese fue el propósito de Dios para mi vida? Afanarme, estar buscando adquirir más y buscar la manera de encontrarle respuesta a esa pregunta, y buscamos en los lugares y en las cosas equivocadas. Dice Salomón, continuamos, versículo 14, dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad. Cuando inicia el libro de Eclesiastés, y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese énfasis que le hace a estar diciendo y vanidad de vanidades y todo es vanidad, es para darnos una verdad absoluta. Llegó a la total comprensión y conclusión de que finalmente todo lo que él hizo en su vida, todo lo que él tuvo en su vida, toda la sabiduría y todas las posesiones y todo el placer, de lo cual vamos a ir hablando en las siguientes semanas, resultó que simple y sencillamente fue vanidad. Y dijimos que vanidad significa ser como vapor, algo efímero, algo que se desvanece, algo que desaparece. La Escritura dice que nuestra vida es como una sombra. Es como la sombra, la vas viendo y poco a poco desaparece, entra en total oscuridad, se emerge con la noche y desaparece. O es como la neblina que va subiendo y poco a poco se desvanece. A eso se refiere con la palabra vanidad. Es una absoluta verdad cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegó a esa conclusión de que simple y sencillamente todo es vano. Todo es vano. Dice el versículo: mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Esa aflicción de espíritu, en otra traducción, o la mejor traducción sería, es correr tras el viento. Es decir, todo es absurdo, todo es vanidad, y es como correr tras el viento. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo voy a alcanzar. Todas las obras que se hacen debajo del sol, dice, esa aflicción es vanidad, es como correr tras el viento. Sigo trabajando, sigo persiguiéndolo y nunca lo voy a alcanzar, nunca lo voy a poder tener, nunca voy a encontrar la satisfacción de mi alma, de mi ser, de mi corazón, nunca voy a estar en paz. Todo es vanidad, todo lo que hagamos debajo del sol tendrá significado en esta vida, pero no hay propósito, no hay ningún propósito. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestra vida. Cada vez lo mencionamos la semana pasada y lo vamos a seguir mencionando, y es importante que tú lo veas. Cada vez que se menciona debajo del sol, debajo del cielo, debajo de las nubes, ¿a qué se refiere? A esta vida. A esta vida que vivimos aquí en este momento, en este mundo. Todo es vanidad, todo lo que hagamos debajo del sol no tendrá ningún significado importante en esta vida. No hay propósito. Y la razón por qué no hay propósito y no hay significado es porque Dios no está en nuestra vida. No es malo el que tengamos sabiduría, no es malo el que me pueda divertir. El problema es que Dios nunca está invitado, no es parte de esa ecuación, no es parte de esa relación, no es parte de mi plan, no es parte de mi propósito. Es mi vida solamente debajo del sol. Y vuelvo a lo mismo, ¿será que Dios te creó simple y sencillamente para eso? Para nacer, crecer, reproducirte y que te mueras. Y ya no hay nada más allá del sol, ya no hay nada más allá de las nubes, ya no hay nada más allá del cielo que alcanzas a ver. Entonces es la vida nada más aquí debajo del sol. La vida sin Dios no tiene ningún significado. Creemos que no lo necesitamos. Nosotros vivimos de esa manera, como que no existiera Dios. Que no lo necesitamos, que todo lo que tenemos y que todo lo que disfrutamos simple y sencillamente lo merecemos, es nuestro porque yo he trabajado, porque salgo y me afano y me mato trabajando y ahora me doy los lujos de poder presumir y de poder enseñar todas mis posesiones gracias a mi trabajo. Y eso, dice Salomón, es vano. En realidad es vano y es aflicción de espíritu, es como correr tras el viento. Nunca estamos satisfechos, nunca lo vamos a estar. Nos afanamos y nos afanamos.
tenemos nuestro teléfono. Aquellos que tienen su iPhone, estamos en el número 12, el próximo año es el 13 o antes de terminar el año. Entonces yo quiero ese. Algunos nos hemos quedado ya atrasados con 5 o 6 teléfonos, estamos retrasados. Al final de cuentas hace exactamente lo mismo, pero es ese afán, es esa insatisfacción de nuestra vida. Queremos encontrarle significado y queremos sentirnos bien con posesiones, que ya lo vamos a ver. En este caso es con sabiduría. Nunca estamos satisfechos, todo sin Dios es en vano. En cambio, con Dios las cosas sí tienen sentido. Dice la palabra de Dios en el libro en la primera carta de Corintios, capítulo 15. Dice primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que es, todo ese afán que es debajo del sol, es vanidad, es vano, es efímero. Es como humo, es como vapor. Pero dice la Escritura que todo lo que hagamos, dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, con Dios, en mi vida, sirviéndole a Él, trabajándole para Él, dándole gloria, dándole honra verdaderamente a Él, reconociendo que todo lo que tienes, que todo lo que posees, que todo lo que disfrutas es gracias simple y sencillamente a la misericordia de Dios, no a tus capacidades. Todo debajo del sol es vano. Pero más allá del sol, el trabajo que hagamos, más allá donde estamos haciendo, la palabra de Dios dice, hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que hacemos para la honra de Dios, para establecer el reino de Dios, eso no es vano. Versículo 15 dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Lo torcido, hay muchas cosas que aún a pesar de que vivimos, Salomón está hablando aquí de la sabiduría, vivimos en tiempos de gran sabiduría, de gran conocimiento, de grandes avances. Ha avanzado la tecnología, ha avanzado las comunicaciones, ha avanzado la medicina, ha avanzado la astronomía, ha avanzado absolutamente todas las ciencias. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos las ciencias aumentarían. Y ahora han aumentado como nunca antes el conocimiento y la sabiduría de mucha gente, lo cual por supuesto que es bueno. Lo necesitamos, nos beneficia, nos bendice si tú quieres, el que haya gente sabia preparando y haciendo cosas que nosotros simple y sencillamente podemos disfrutar. Es bueno, el problema es que lo hacemos debajo del sol, sin Dios incluido. Y aquí dice, lo torcido no se puede enderezar después de todo este conocimiento, de todos estos avances, de haber enviado hombre a la luna, de poder y están tratando de establecer vida, llevar vida para el planeta Marte y todo lo que se hace de tecnología día con día. Hay muchísimas cosas que no se han podido enderezar. En este momento hay gente en algún lugar del mundo, países de África, y no vamos muy lejos, en México, en Guatemala y en El Salvador, gente muriéndose de hambre en este momento que no tiene que comer. Hay lugares en el mundo que no tienen agua potable, con toda la sabiduría del mundo y no ha llegado y no tienen agua. La injusticia, el crimen en el que vivimos en nuestros países, no se ha podido enderezar, está torcido. La maldad en la que vivimos, el transformación, el irnos envejeciendo, la palabra de Dios que somos, dice que somos peregrinos en esta vida. Estamos de paso en esta vida y se ha afanado la tecnología por detener ese proceso de envejecimiento, el aspecto físico, y han tratado de detenerlo exteriormente. Interiormente no he encontrado absolutamente ejercicios, hay alimentación que te puede ayudar, pero han buscado cremas y vitaminas para ayudarte que no te veas arrugado, o injerto de cabello para aquellos que no tenemos, o pestañas postizas y todo postizo que hoy en día se puede utilizar. Pero no se ha podido detener lo torcido, nunca vamos a detener que la muerte, la gente seguirá muriendo. Con todo y la tecnología y los avances, no lo hemos podido detener. Solo Dios. Dice en el libro de Lucas
sin Dios, está torcido. Pero en el libro de Lucas capítulo 3 dice así la palabra de Dios. Juan el Bautista, hablando acerca del Señor Jesucristo, Juan el Bautista vino a preparar el terreno para la llegada del Mesías, para la llegada del Señor Jesucristo en esta tierra. Y dice en el capítulo 3 de Lucas, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Juan el Bautista está preparando. Dice, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Sin Dios, la vida debajo de este mundo, todo es torcido y no se puede enderezar. Con Dios, con el Señor en nuestra vida, los caminos torcidos serán enderezados, y prueba de ello somos muchos que nuestra vida fue enderezada a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. La obra que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que estábamos torcido, nos ha ido enderezando. Sin Dios seguirá estando torcido. Con Dios, con la vida más allá del sol, hay oportunidad, y dice salvación, y verá toda carne la salvación de Dios. Regresamos al libro de Eclesiastés. Y versículo 16, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, y dice la palabra de Dios así. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. La sabiduría que dice él tiene, dediqué a mi corazón a conocer. 16 dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. La sabiduría que él tiene lo hizo arrogante. La gente con tanto conocimiento, con tanta preparación, y él adquirió tanta sabiduría para poder encontrar la respuesta. Fíjate muy bien, ese es el punto importante que debemos entender. En el primer capítulo del libro de Eclesiastés se hace la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué provecho tiene tu vida? Y Salomón empieza a buscar las respuestas para esa pregunta, y el primer lugar que encontramos que ha buscado es ¿en qué? En adquirir sabiduría, en adquirir conocimiento. Entre más preparado esté, entre más conocimiento tenga, entre más títulos tenga, entonces voy a encontrar significado a mi vida. Y no es cierto, te das cuenta que llegó a la conclusión que eso no fue la respuesta. Hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido, tenía el conocimiento más que nadie, nunca nadie había sido o fue tan inteligente y con tanta sabiduría como él, hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo arrogante. La gente sabia, muchos de ellos son arrogantes, no tienen humildad. No te estás en medio de un grupo y hay alguien que sabe todo, conoce todo, tiene respuestas para todo. Te hace sentir mal. Y eso es lo que él dice. Aquí está presumiendo de su capacidad. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 títulos. Y dice, a final de cuentas, eso es vanidad. Estás persiguiendo al viento, es aflicción de espíritu. Hay muchísimas cosas en nuestra vida y tú lo puedes ver, el tiempo que pasaste estudiando y estudiando y estudiando. Hay muchas cosas de ellas que no te sirvieron o no te están sirviendo absolutamente para nada. Te sirve lo que es tu profesión. Eres un doctor, no tienes mucho interés en conocer acerca de arquitectura, o no quieres saber cómo un contador hace una auditoría. Eres un contador y no tienes mucho interés en saber cómo un doctor hace una operación. ¿Por qué? Porque eso es vano para ti, te enfocas nada más en lo tuyo, pero aquel que conoce de todo, aquel que sabe un poco de todo, de repente ya la gente no queremos estar cerca de una persona así. ¿Por qué? Porque es arrogante, el conocimiento envanece. Puedo mostrar, nosotros vivimos, este país es uno de los países que se dice que tiene la mayor educación. Es uno de los países con mayor educación profesional en el mundo. La competencia es grande. Hay culturas aquí en este país que han venido de diferentes lugares del mundo, que es una competencia. El propósito de ellos es ser lo mejor en todas las áreas. En todas las áreas, querer poder presumir y poder pararse delante y decir, soy mejor que tú, mi cultura, mi raza, somos mejores que tú. Arrogantes. Y finalmente dice,
Esa aflicción es vanidad. El conocimiento, dice la Escritura, envanece. En el libro de Primera de Corintios dice, el conocimiento envanece. Aquí mismo en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 12, dice así: ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. A final de cuentas, tanto estudiar y tanto prepararnos y tanto llegar, estamos cansados, estamos fatigados, somos arrogantes, tenemos demasiado conocimiento y a final de cuentas no tenemos la satisfacción de nuestro corazón. Dice versículo 17 y 18 para terminar: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Dediqué mi corazón a conocer sabiduría, adquirir más conocimiento, aprender más cosas, a leer más libros. Fíjate muy bien, no estamos diciendo que eso es malo de ninguna manera. Todos buscamos la manera de leer. Yo leo mi Biblia y trato de entender. Busco algún libro de apoyo, busco algún escritor, trato de aprender nuevas cosas. Me gusta leer lo que es en relación a la palabra de Dios y trato, con mis limitaciones, trato de aprender para poder compartir contigo. Dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Conocí que esto era estar corriendo tras el viento, algo que nunca voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque lo hago debajo del sol. No lo hago con Dios en mi vida. Y sigo buscando y sigo buscando. Y Salomón nos dice, para poder encontrar la respuesta que estoy buscando, me dediqué a adquirir sabiduría. A ver si teniendo tanta sabiduría, a ver si teniendo tanto conocimiento, a ver si sabiendo acerca de todo lo que es la vida, a ver si eso iba a dar el resultado, la satisfacción de mi corazón, la paz de mi corazón, el significado verdadero de mi vida. Y llegó a la conclusión de que simple y sencillamente eso era vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Aún a pesar de todo el conocimiento, de todos los avances tecnológicos, de toda la ciencia y la telecomunicación, de toda la investigación, de toda la preparación, la cual, como te mencionaba, es una competencia entre nosotros, entre la gente, entre los países, entre las naciones, buscando a ver quién sabe más y quién está más preparado. Es una gran competencia, buscando quién es el mejor o quién sabe más o quién es más poderoso. Y sigue siendo, ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Debemos entender una cosa, que la sabiduría y el conocimiento nunca serán la respuesta a esa pregunta, a mi corazón. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? La sabiduría, el conocimiento y la inteligencia no es para darte la respuesta. Ahí no está la respuesta. La respuesta no está en el conocimiento, la respuesta no está en la filosofía, la respuesta no está en algún concepto. La respuesta está en una persona. Andamos buscando y seguirás buscando y preguntando en los lugares equivocados, y quizá querrás llenarte de sabiduría porque eso te va a dar satisfacción, te hará arrogante, podrás mostrar que sabes más que mucha gente, que estás mejor preparado que mucha gente, pero esa no es la respuesta. La respuesta no es un concepto, la respuesta no es una filosofía, la respuesta no es el conocimiento a esa pregunta, la respuesta es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida para ti. Él es el que trae ese significado a tu corazón. ¿Por qué? Porque es algo que está más allá del sol. Mientras sigamos buscando en esta vida, debajo del sol, nunca encontrarás la verdadera respuesta. Nunca encontraremos el significado, nunca encontraremos el propósito de nuestra vida. Tenemos que buscar más allá del sol. Tenemos que buscar en Dios y en su palabra. Salomón, el hombre con tanta sabiduría, nunca nadie antes que él tuvo tanta sabiduría, y nunca nadie después de él ha tenido tanta sabiduría, a excepción del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que venían los reyes de otros lugares, que venía la gente de otros lugares a preguntarle cosas a Salomón, a consultarlo, a escucharlo hablar.
por tan grande sabiduría que él tenía. Y a los últimos días de su vida, llegó a la conclusión de que simple y sencillamente con eso no encontró la respuesta. Ya lo vamos a encontrar al final de este libro, la respuesta que él da después de inquirir, de investigar dónde está la respuesta, cuál es el propósito, cuál es el significado. Llegó a la conclusión al final del libro. Pero mientras tanto fue probando de todo, a ver si en la sabiduría, y llegó a la conclusión de que todo el conocimiento, toda la preparación, todos tus títulos, toda la carrera, todos los diplomas que tú ganes, y recuérdalo, no estoy diciendo que es malo, de ninguna manera estoy diciendo que es malo. El problema es que en todo eso Dios nunca está incluido. Dios no es parte de ese plan. Entonces, por consiguiente, no encontraré la respuesta y no encontraré el significado para mi vida. Quédate nuevamente con la pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el propósito de tu vida? La respuesta no es la sabiduría, y lo puedes ver con Salomón diciendo, me engrandecí y esa aflicción, conocí y esa aflicción. Y es incluso, no solamente esa aflicción, dice, en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Es algo molesto, y quien añade ciencia, añade también que dolor, tanto conocimiento, y no pudo encontrar la satisfacción de su corazón, la paz de su corazón, aún a pesar de ser tan sabio. Medita en eso. Vamos a continuar, si Dios permite, la siguiente semana, viendo en qué más dedicó Salomón su tiempo, su sabiduría, su inteligencia, para encontrar la respuesta a la pregunta clave. ¿Cuál es el propósito de tu vida en este mundo? La sabiduría no lo es. Un concepto no lo es. Filosofía no lo es. Inteligencia no lo es. La respuesta es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Padre Celestial, te damos las gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por la vida y gracias por saber que hay vida más allá del sol. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos, la esperanza bienaventurada que tenemos en ti, Señor. Sabemos que tarde o temprano el afán de este mundo, el afán de esta vida, la vanidad de esta vida va a acabar. Pero hay algo más maravilloso que nos espera más allá del sol. Tu palabra dice que tú, Jesucristo, has ido a preparar un lugar, moradas especiales, para que donde tú estás, nosotros también estaremos. Pero solamente a través de ti, no de sabiduría. Solamente a través de ti encontraremos significado a nuestras vidas. En tu nombre oramos, Jesús, y te rogamos por todos nuestros familiares y por todos nuestros amigos, que hables a sus vidas y vean que solamente a través de ti y lo que hay más allá del sol encontraremos respuestas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos donde quiera que estén. Gracias.